plataformas. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, la idea de estos 2 meses es como fortalecer o reforzar los conocimientos de algoritmos 2 y 3, ¿cierto? Vamos a hacerlos de forma en conjunta, pero obviamente vamos a arrancar con algoritmos 2, pues que es la base principal para entender la temática de algoritmos 3, que ustedes recordarán, es el tema que vimos de vectores, ¿cierto? De igual manera vamos a hacer algunos ejercicios de matrices, pero el enfoque puntual y principal de, digamos, de estos repasos van a ser más con vectores, que pues, digamos que muchos de los temas en programación, en la vida real, sí se encuentra uno con temas de listas, temas de mapas, cosas por el estilo que de alguna otra forma sí están muy relacionados con vectores, ¿cierto? Ahora, no es que yo diga que nunca se usan las matrices, sí, eso sí se usa realmente, pero digamos que no es como el común, ¿cierto? Eso ya es para temas muy particulares, muy específicos. No es que se aplique, sí se aplica realmente, pero no es tan aplicable, o digámoslo así, no tienen como ese uso como tan frecuente como lo son los vectores, ¿sí? Entonces, los vectores, pues como les acabo de mencionar, depende mucho el tema de las listas y pues de otros temas pues que son, digamos, de alguna otra forma pues similares, ¿cierto? Entonces, pues realmente por eso es que vamos a hacerle como ese enfoque, ¿cierto? Bueno, ayer les compartí el video, yo lo había grabado inclusive y lo había dado colgado en YouTube, solo que se me había pasado haberles compartido el enlace. Y veo que algunos ya lo habían visto inclusive, o sea que yo no sé si es que eso cuando se registran ahí en ese canal o yo no sé cómo se llama eso, queda como que les llega como que el aviso de que hay un video montado ahí de las clases. Entonces lo que yo noté, porque ya había algunos, ya incluso ese video que estaba tan largo, ya tenían varias reproducciones, es decir, que ya lo habían visto ya antes de que les compartiera el enlace. Entonces, pareció muy bacano porque pues veo que algunos están como pendientes del tema y pues es chévere, pues por lo menos porque así le están dando como prioridad al asunto, ¿cierto? Entonces, me pareció muy chévere. Veo pues, como le dije, pues no es necesario que se registren a eso, pero simplemente, sí, a mí se me pasó realmente porque pensé que se los había enviado, pero no. Lo que hice fue que subí el video, pero no se los había compartido. Y recuerden que yo les había comentado que si alguno no lo ha instalado todavía y tienen dudas en la instalación, compartan como la imagen o el mensaje, ¿cierto? Para ver si de pronto todos tienen contexto, de pronto en el momento de la instalación no tengan dificultades, pues como con el tema, ¿cierto? Como la instalación como tal. Jonathan me estaba escribiendo, yo de forma pues digámoslo así, muy amable le dije que porfa, porque tenía como problemas en la instalación, entonces le dije que por favor colocara la imagen o el video en el grupo, no me lo escribiera a mí directamente porque pues la idea era que yo solamente no quedara con el contexto, sino que todos supieran de pronto el contexto y si alguno tuvo esa situación, esa dificultad, pues que todos la sepan y alguno contesta en ese caso, ¿cierto? Entonces, realmente ese fue como el mensaje que le dije, que se aprovechaba conectarse ahora pues, para esa instalación. Pues yo le dije pues que de todas formas la idea es que primero nos dijera cuál era el problema, ¿cierto? Pero que igual forma pues el video estaba pues ahí colgado en YouTube, un video como de 4 horas, pero recordaron ustedes que 4 horas fueron que nos gastamos para esa instalación para algunos que tenían como dificultades, entonces hicimos como todo el proceso y pues hasta casi hasta las 12 de la noche casi hasta las 12, estuve con Freddy. El computador de Freddy sí tuvo como varias situaciones y pues digamos que a la final se dejó, pero sí fue un poco más demorado de lo normal. De todas formas, muchachos, ese programa no lo vamos a empezar a usar todavía. En la primera semana todavía no lo vamos a empezar a usar, posiblemente, porque igual hay que hablar unos temas de teoría que son necesarios, son pero muy necesarios que ustedes los entiendan y los conozcan para que obviamente tengan ya mucho más contexto de lo que se va a hacer en estos 2 meses que vienen de bases de datos, ¿cierto? De igual manera, muchachos, en estos 2 meses no vamos a hacer repasos de bases de datos, sino que nos vamos a enfocar en los repasos es con algoritmos, ¿cierto? Ese es el foco que yo necesito que ustedes estén ahí como pendientes
que estén practicando bastante, porque pues realmente, muchachos, para introducción a .NET, vamos a seguir pues como posiblemente, vamos a seguir como con esta situación, quién sabe, pero la cosa como que pinta para que se vaya todavía un poco más allá. Entonces, ahí muchachos tengan estén switchados pues obviamente con eso, ¿cierto? Entonces es como la recomendación allí que les estoy como proponiendo para que lo tengan presente. Bueno, yo creo que ya hemos dado pues como visto ya un poco referente al tema. Entonces, voy a compartirles, en un segundito les comparto presentación para ir como refrescando memoria digamos, de este tema de los algoritmos enfocados pues ¿a qué? A algoritmo 2, ¿cierto? Un segundito. ¿Ustedes acuerdan que la primera clase de algoritmo 2 no hubo clase? Realmente, creo que inclusive, creo, si no me equivoco, en esa guía nosotros, si no recuerdo exactamente, pero no recuerdo si fue que nosotros hicimos un repaso del taller final de algoritmos 1, que lo hicimos en clase, ¿cierto que sí? Es que no recuerdo, pero creo que pues eso fue como la primera clase, no recuerdo, pero fue algo como muy rápido, y luego ya se vio pues el tema de algoritmos 2 como tal. Entonces vamos a refrescar un poquito como la memoria de eso, para que entonces lo visualicemos. Ya les voy a compartir la presentacióncita por acá, un segundito. Listo. Entonces, por aquí ya se la voy a mostrar. Bueno. Están viendo toda la presentación, ¿cierto? Sí la ven Sí. ahí, muchachos. Ok. Listo. Entonces, muchachos, nosotros, pues no, ya, bueno, haciendo un poquito de memoria, nosotros no empezamos, pues, bueno, digamos que sí se dio como una especie como de introducción, donde hablamos que los algoritmos 2 se enfocaban en el tema de los ciclos, que básicamente eran temas de repetición, ¿cierto? ¿Cómo así que repetición? Pues, por ejemplo, nosotros podríamos con los ciclos poder contar cuántas veces se ejecutaba cierto proceso. También hablábamos de que los ciclos permitían de pronto hacer un proceso un poco más automatizado que la forma pues manual. Por ejemplo, si yo tenía que, pues digámoslo así, pedir el dato a 5 personas, pues no hacer, digamos, un escribir, el mensaje escriba su nombre 5 veces y colocar 5 leer, sino que dentro de un ciclo que fuera desde 1 hasta 5, ¿cierto? Pues pidiera 5 veces ese nombre, ¿cierto? Entonces se reducía mucho como ese código. Así, adicional, yo les comentaba que, por ejemplo, para los que estudian electrónica, y más enfocado a la parte de Arduino, ellos tienen que programar ese microcontrolador. Entonces, ¿qué pasaba? Que a ellos, por ejemplo, para hacer el efecto del auto fantástico, que por ejemplo vamos a suponer que hayan 8 bombillos. Déjenme un segundito. Por ejemplo, hay 8 bombillos. Vamos a buscar aquí luces, auto fantástico. En un momento, les quiero mostrar algo acá. Bueno, aquí encontré una imagen que me gusta mucho para que la tengan como una referencia. Entonces, a ver, vamos a mostrar esta. Por ejemplo, les comparto a continuación esta imagen. Por ejemplo, para el efecto, para los de electrónica, me enfoco mucho a los de electrónica porque ellos son los que tienen esta situación. Por ejemplo, ellos, digamos que ese sea pues el LED pues, del auto fantástico. Entonces acá, ese está, digamos así, como encendido. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Cuando él va a pasar de aquí para acá, muy probablemente ya se tiene que empezar a programar que se debe apagar. O en su defecto, cuando vaya por acá, ya se tiene que empezar a apagar ¿cierto? O sea, es como el efecto que tiene eso. Entonces, ¿qué pasa?
que para los de electrónica, ellos tienen que hacer un código para que este esté encendido y acá esté apagado, por ejemplo. Entonces hacen, digamos que un bloque de código para cada uno de estos lecitos, por ejemplo, y tiene que tener ese código solo para uno, o sea, para que haga efecto que ese se prende, se ha apagado, 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 apagado. El siguiente, el de abajo, es que este ya se apague y ese se prenda, por ejemplo. O sea, eso es más o menos como el efecto. Entonces los otros están apagados. Entonces otro código. Entonces lo que hacen es que copian todo el código inicial que fue encendido para este. Y lo que hacen es que pegan el código para que ahora apague este y prenda este. Y pues imagínense, si apenas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lexitos pues de luces, serían repetir ese código la misma cantidad de veces para que cada uno de esos bombillos tenga un efecto como el que se espera. Entonces, claro, esto se les va a volver digamos, digámoslo así como, pues muy largo y muy extenso, porque obviamente eso pues es mucha repetición de código, ¿cierto? Entonces, eso es lo que pasa pues, digámoslo así como con ese efecto. ¿Qué pasa con los ciclos? Que yo podría tener, digámoslo así, este mismo proceso con los ciclos, o sea que puedo tener esto de forma más automatizada. Es decir, con un ciclo pues, y haciendo una especie de lógica para eso, yo puedo ir dentro del mismo ciclo, yo puedo hacer que ese mismo efecto se haga, pero de una forma que más reducida a nivel de código, ¿cierto? Pues eso en el caso, como les digo, pues, como el efecto, pues, que está pasando acá con el auto fantástico. Entonces, eso es como digamos, la teoría que hay con el tema, pues, de esta guía, ¿cierto? Como tratar de que las cosas que si uno vea muy repetitivas, que uno vea que son parecidas, no, pues simplemente reduzca, ¿cierto? De esa forma. Entonces, eso es lo que buscan como los ciclos en esta guía, pues, de algoritmos 2. Entonces, acá empezamos como un ejercicio, decía, pues, que realizar un algoritmo que permita sumar de manera consecutiva los primeros 10 números en orden ascendente, ¿cierto? Entonces, antes de mostrar pues como el ejercicio, porque ahí estaba pues solucionado, la idea es que miremos el contexto del mismo, ¿cierto? ¿Cómo es el tema acá? Déjame un segundito, ahora aquí rápidamente la pizarrita. En un momento acá, por favor. Entonces, mientras aquí abro eso, entonces, cuando hablamos de números consecutivos, pues es un orden, digamos así, que, pues no sé, digamos lo que va como enfocado a que no tengamos un proceso como diferente. Es decir, cuando hablamos de algo consecutivo es que vaya de 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Y más porque dicen que de forma ascendente, es decir, que va en crecimiento, ¿cierto? Cuando hablamos de forma descendente, significa que arrancaría de un número mayor y se va obviamente reduciendo en ese caso, a cero, ¿cierto? En su efecto, pues cuando ya, digámoslo así, pasa pues a un valor inferior, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se busca con el ejercicio? Bueno, aquí les comparto. Entonces, por ejemplo, cuando le hablan de forma ascendente, recordemos que sería de 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta que hasta un valor n que no sabemos si nos lo pueden definir en su momento. Para el caso del ejercicio, nos dice, por ejemplo, que sea que los 10 primeros números, ¿cierto? O sea, de que en ese caso, n en este caso se comporta como un qué, como un 10, ¿sí o no? Aquí n sería en ese caso 10. O sea que yo voy a ir desde aquí y voy a ir hasta allá, ¿cierto? De forma consecutiva, como se menciona en el ejercicio. Esta diferencia aquí es que los voy a ir sumando. Es decir, por ejemplo, él va a arrancar en 1, ¿sí o no? Como está acá, por ejemplo, y el siguiente número que el 2, entonces va a ser este aquí, una sumatoria. Aquí va a dar 3, ¿cierto? Luego está el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10. Quiere decir que ya, como aquí me dio 3, que voy sumando 1 y 2, entonces 3 más 3, 6. 6 más 4, 10. 10 más 5,
15. 15 más 6, 21. 21 más 7, 28. 28 más 8, 36. 36 más 9, 45. 45 más 10, 55. ¿Sí o no? Esa es como la meta, digamos así, del ejercicio, ¿cierto? Entonces, miren que este tipo de procesos yo les puedo haber dicho, viene el algoritmo 1, hagamos un algoritmo que me sume los 10 primeros números, ¿cierto? Ustedes que hubieran hecho, por ejemplo, usted llega a hacer un ejercicio donde colocan, por ejemplo, suma es igual a 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10. ¿Sí o no? Uno busca la forma y la solución de alguna manera, ¿cierto? Pero esta sería, digamos, la posibilidad que uno ve más latente cuando no ha visto digamos, los algoritmos de los ciclos en este caso, que solamente se han enfocado a ver los algoritmos básicos, ¿cierto? Usted me presenta a mí esa solución y pone imprimir suma, eso está bueno, ¿cierto? Porque pues dio la solución. Que no fue la más óptima porque realmente tuvimos que repetir, por eso vea cuántos números tuvimos que repetir para la suma, pues obviamente muchachos no es lo más óptimo, pero da la solución, ¿cierto? Recuerden que yo les he mencionado mucho digamos, en estas guías de algoritmo y todo eso, y más cuando veamos programación, que digamos que el procedimiento lógico que usted le aplica a su programa, pues realmente para el usuario final va a ser imperceptible. O sea, el usuario lo que le interesa es que esa vaina funcione, ¿cierto? ¿Cómo lo hizo? Usted le puede explicar cómo lo hizo y ni que la va a entender usted para mal. No le presten atención. Dice, no, le funciona el programa ya. Es lo que yo quería. Él no le desea irse al detalle, eso ya es para gente que te entiende el mismo idioma, ¿cierto? Que te diga, uy, pero usted por qué aplicó eso, o sea, que te entienden qué fue lo que aplicaste, ¿sí o no? Pero ya que entre el contexto de venir, un usuario te diga, vos vení, vos por qué aplicaste un ciclo, o porque, pues eso, en el mundo real es muy poco probable que eso pase. ¿Qué puede pasar? Puede que sí, pero tiene que ser una persona que tenga esas bases de lógica, ¿cierto? Para que lo tengan como presente ahí, muchachos. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es la idea, muchachos? Entonces acá, cuando entramos a ver los algoritmos 2 o los ciclos, nosotros tenemos que tener en cuenta una base principal aquí, que muchachos, yo digo que eso es lo más importante, digamos, cuando uno ve ciclos, que es la definición o la diferencia entre contadores, ¿cierto? Cuando hablamos de contadores y cuando hablamos de acumuladores, ¿sí o no? Cuando hablamos, entonces esos son dos mundos muy diferentes, pero que son muy parecidos, ¿cierto? Son muy similares en cuanto al uso, ¿cierto? Es muy parecidos, pero no son iguales, que esa es la gran diferencia. Ojo, cuando hablamos de contadores, o sea, tenga la palabra allí, es que es de contar. ¿Cómo cuenta usted? Usted cuenta en un orden siempre digámoslo así, como en un orden, puede ser de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres, ¿cierto? O sea, usted no cuenta 1, 5, 3, 2, 4, 7, 9, pues no, o sea, eso usted no lo cuenta así, usted cuenta de forma ascendente o de forma descendente y siempre de uno en uno o de dos en dos o de tres en tres, ¿cierto? Entonces, coloquemos las características, ¿cierto? O sea, cuando hablamos aquí de contadores, ¿de qué? De contar, ¿cierto? En un orden, que hay que hablar digamos, en esa definición, de que es un orden, ¿cierto? Ese orden se define en qué, puede definirse de qué, de dos en dos, ¿cierto? De tres en tres, o el que es más común, de uno en uno, ¿sí o no? Ese es el que nosotros, pues, usamos más frecuentemente, ¿cierto? Entonces, hablamos de contadores porque nos dicen que hay un conteo normal, hay un conteo lógico, hay un orden de ese conteo, ¿cierto? Cuando nos hablan de los acumuladores, aquí el acumulador, básese más como cuando uno está, y se lo digo así como de una forma muy fácil de entenderlo, como si uno estuviera ahorrando. ¿En qué sentido ahorrando? Ya les voy a dar el contexto. Vamos a suponer que usted le dieron un contrato de un año de trabajo, ¿cierto? Por ejemplo. Usted en el primer mes, por ejemplo, en el primer mes, vamos a ver que el mes 1, vamos a ver que el pago que usted le van a hacer es vamos a suponer, es de 1 millón de pesos, por ejemplo.
¿cierto? 1.000.000 de pesos. Entonces usted es muy juicioso y dice, no, yo necesito ahorrar porque para el otro año quiero estudiar, ¿cierto? Usted quiere estudiar una carrera o lo que usted quiera hacer, pero usted va a empezar a ahorrar. Entonces usted lo que más pueda, por ejemplo, se lo ahorra. Entonces digamos que en el primer mes usted le fue tan bien y que no tuvo tantos gastos que se ahorró 500.000 pesos en el primer mes. O sea, se gastó en las dos quincenas 250.000 pesos. Pues ese es el mundo real, ese es el mundo ficticio, ¿cierto? Obviamente eso no pasa en la vida real. A no ser que usted sea, pues, que viva con su mamá y su papá, que lo mantenga, ¿cierto? Y ni así, porque le pueden gastar más plata. En fin, entonces supongamos que se ahorró 500.000. Ojo, cuando hablamos de acumuladores, entonces en el segundo mes ya esos 500.000 no son iguales. Es decir, puede que en el segundo mes diga, no, es que me dio por comprar un par de tenis y me gasté más otra plata allí y acá. Entonces ya yo ahorré 300.000 pesos. ¿Sí o no? 300.000. ¿Qué sucede ahí, por ejemplo? Usted sigue ahorrando, ¿sí o no? Ah, bueno, en el tercer mes, por ejemplo, en el tercer mes ahora se ahorró, por ejemplo, 200.000, ¿cierto? Y en el cuarto mes, que llegamos hasta aquí el ejemplo, se ahorró y que otra dijo, no, no, no es que gasta mucha plata, vamos a poner juicioso, se gastó, digamos, se ahorró 500.000 pesos, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Y así sucesivamente, ¿sí o no? Para que digamos pues hasta ahí. Entonces, sucede ahí que el acumulador no tiene un orden lógico, ¿sí? No es consecutivo, es de acuerdo a ese incremento que se esté haciendo, digámoslo así, progresivamente y no continuo como lo son los contadores, ¿cierto? Entonces, ahí nace la gran diferencia entre ellos. ¿Qué pasa? Por lo general, los acumuladores, ojo, los acumuladores no llevan un orden lógico como lo son los contadores, ¿cierto? O sea, el acumulador puede que tú en la primera, digamos, sume un valor 1, pero en la segunda, por allá, porque hay un proceso matemático y un proceso lógico, tú en el siguiente paso, digamos, cuentas 3, pero ya tenías guardado 1, o sea, que ya no son 3, sino 4, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ahí no se maneja un orden como se manejan los contadores, ¿cierto? Miren que los contadores siempre se van de una forma consecutiva. Eh, pero entonces, hay diferencia del acumulador, por eso se le llama acumular. Eso es lo mismo como si fuera ahorrar, ¿cierto? Que yo estoy acumulando y acumulando y acumulando y acumulando y así sucesivamente, ¿sí o no? Esa es la diferencia y es la explicación que uno puede dar, digámoslo así, eh, digamos, entre esas dos definiciones. Y son claves, pero muchachos, yo diría que lo más importante para poder trabajar los temas de los ciclos. Si usted esto no lo tiene claro, principalmente entre el contador y el acumulador, es muy difícil poder entender algún ejercicio de, digámoslo así, de los ciclos, porque sea para un ciclo cualquiera, que ahorita vamos a hablar de los tipos de ciclos, tienes que usar un contador o en su defecto, si se requiere, un acumulador, ¿sí? Para cualquier ejercicio, muchachos. O sea, eso, mentira, no para cualquiera, para la mayoría, porque yo puedo tener ejercicios donde yo no conozco un valor de límite, entonces me toca trabajar por allá con preguntar al usuario, venga, ¿quieres agregar otro valor? Sí, bueno, ¿quieres agregar otro valor? Sí, pero a la final te toca que ir contando para saber cuánto es el límite que el usuario ingresó, ¿cierto? Entonces fíjense que realmente sí necesitas un límite definido o indefinido para, pues, para vos contarlo en tu ejercicio que va enfocado a ciclos, ¿cierto? Pero realmente no lo vea más como a ciclos, simplemente lo más como al problema que se está solucionando, ¿cierto? Porque pues un algoritmo es que es un problema que a alguien le surge para solucionar una situación que, digamos, tenga en su momento, ¿sí o no? Entonces, eso es como la definición que yo les puedo, digamos, enfocar hasta el momento, pues, como con esa parte de lo que son los contadores y los acumuladores. No sé si ahí es claro esa diferencia, muchachos, si de pronto recuerdan un poquito, si es claro para ustedes, cómo lo ven hasta el momento. Profe, hasta el momento muy claro. Ok, muy bien, muchachos. Listo. Entonces, ¿qué pasa con esas definiciones? Pues que hasta el momento, y pues
hasta donde yo, bueno, digamos que en PCI, porque es que ya no en programación, ya sería otro acumulador por allá, otro ciclo por allá. Entonces, ¿qué pasa? En PCI, por eso lo hago aquí el énfasis, en PCI conocemos tres tipos de ciclos. Hay uno que es el más común, que es el ciclo para, ¿cierto? El ciclo mientras, y el otro ciclo que se llama hacer mientras, ¿cierto? Estos son los tres tipos de ciclos que, ojo, vemos en PCI, ¿cierto? Lo tengan en cuenta allí. Listo, entonces voy a borrar todo esto para que ya se explique como cada uno de ellos, las diferencias. Entonces el para, por acá vamos a colocar el mientras, y por acá vamos a colocar el hacer mientras, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del para, aquí para, cuando hablamos del para, entonces el para tiene una definición muy puntual, que siempre tú tienes que definirle un límite. Entonces acá, o por lo general, ¿cierto? Se debe conocer el límite indicado por el usuario, ¿cierto? O sea que, por ejemplo, ahí te aplica mucho cuando te dicen hacer, por ejemplo, o mostrar los números consecutivos del 1 hasta el 1000, ¿cierto? O sea que ya te dicen hasta dónde van a mostrar números, ¿cierto? O por ejemplo te dicen, pregúntele la edad y el nombre a 10 personas. Ya te están diciendo, pues están, digámoslo así, como limitando hasta cuánto es el recorrido de veces que vas a hacer para pedir esa información que te dicen en el ejercicio, ¿cierto? Entonces eso es cuando ya tengo definido esa información, ¿sí o no? Eso por el lado del para. ¿Cuál sería la definición del mientras? Pues simplemente que la definición acá es que en ese caso no necesariamente se debe conocer el límite, ¿sí o no? Límite de información. ¿Qué significa esto entonces? Significa que si a mí me dicen, por ejemplo, vienen al cine N personas y necesitamos saber cuánto fue el total pagado por la función de 8 de la noche, por ejemplo. Entonces, ¿usted qué hace? Usted no sabe cuántos son, ¿cierto? Usted ya en ese caso, usted con un para, ya le va a quedar muy difícil saber esa información, porque pues en un cine, aunque yo tengo un límite de sillas, ¿cierto? Ubicadas allá, vamos a suponer que ese día fue la mejor función del mundo, mejor dicho, no, esto fue Matarife. Entonces colocaron las sillas allá, la película de Matarife y todo el mundo pues allá en el cine. Y resulta que fue tanta gente que tocó buscar más gente, miren que finalmente no se cumpliría, ¿cierto? O sea, puede que de pronto pues sea mucha la atracción que esta película tenga, entonces la gente pues se interesa, ¿cierto? Entonces, el que le toca hacer al cine, pues ubicar más sillas, ¿cierto? Ahí ya que tiene al frente ahí, esa pantallota ahí se critica, pero la quieren ver, ah, bueno. Entonces, si yo tengo el límite de sillas, por ejemplo, que en el cine quepan, por ejemplo, va a inventar algo, yo no sé pues cuántos quepan en un cine, vamos a suponer que quepan, no sé, 100 personas, por ejemplo, yo no sé, pero vamos a suponer que sean 100 personas. Entonces, ese día que dieron el estreno, yo no puedo decir que pues, mi ciclo vaya de 1 hasta 100, porque yo puedo suponer también que en el cine hubo gente que se fue a ver la película sentada ahí en el piso o ubicaron más sillas, ¿cierto? O sea que realmente esos 100 no son muy ciertos del todo. Entonces, para mí no sería lógico decir que, no, es que realmente N personas son igual a 100 porque es que son 100 la cantidad de cupos, ¿cierto? Por ejemplo. Pero entonces para mí eso no sería muy del todo cierto porque pues como les acabo de mencionar, eso puede pasar. O sea, hay situaciones que se pueden, digamos, llegar a suponer. ¿Por qué? Porque pues eso puede pasar. Es decir,
Yo no sé si de pronto llega mucha gente yendo a ver películas y se me abarca la capacidad, te coloco más silla como para no perder ese gancho con el cliente, entonces ya no van a ser 100, van a ser más. Entonces, por eso ahí yo no puedo decir ese límite. Simplemente lo que hago es preguntar. Usted va a decir el sí, entonces cuénteme, ¿cierto? Váyame contando, váyame contando, váyame contando, pero todo va condicionado a que si el usuario me dice que sí, entonces va y se va contando. Cada vez que me diga que sí, cuénteme. ¿Usted va a ir al cine? Sí, cuénteme. ¿Va a entrar al cine? Sí, cuénteme. ¿Va a entrar al cine? Sí, cuénteme. Y así sucesivamente. El que diga que no, pues no cuenta, ¿cierto? Entonces, esa es la forma en que nosotros podemos saber cuántas personas, ¿cierto? Tenemos, digamos, en la entrada del cine y pues de acuerdo al valor que valga la entrada, pues ya podríamos ahora sí saber cuánto fue el costo, ¿cierto? Cuánto fue el costo de total de esa función, ¿sí o no? Entonces, eso sería básicamente, digamos, el factor diferencial que tienen estos señores con respecto a esto, ¿cierto? Ese es el factor diferencial, ¿sí o no? Que en uno tengo que saber, como en este caso, tengo que saber cuánto es el número un número de elementos que pues voy a procesar. Pero acá no necesariamente tengo que saberlo, ¿cierto? Yo puedo usarlos con o sin saber o tener definido esa cantidad, ¿cierto? Esa es la diferencia, ¿sí? Tengan en cuenta. Ahora, si usted me dicen, por ejemplo, entonces ya tenemos que el para es con el límite y mientras es con el límite y también sin el límite, entonces, ¿qué hace el hacer mientras, cierto? Entonces, acá el hacer mientras, ojo que aquí hablo de las diferencias de los tres, porque realmente, si me preguntan, ¿qué define para mientras y hacer mientras? Yo digo, esos son ciclos que repetitivos, ya. Para esa es la definición técnica de los tres, pero aquí lo estamos enfocando más, es no solamente esa definición técnica, sino también saber, pues digamos, qué hace el uno, qué hace el otro y qué hace el otro, ¿cierto? Como más o menos entenderlo, pero eso se entiende más cuando se hacen ya los ejercicios, ¿sí o no? Usted ya lo ve más, ya ve más materializado el proceso, pero igual acá la definición es importante después que se capte, ¿cierto? Desde un primer momento. Entonces hablamos de que el hacer mientras, a diferencia del mientras, que es el que es como el hermanito ahí mayor, a diferencia, señores, que llamémoslo acá, el hacer mientras, primero hace el proceso para luego preguntar si es posible volver a realizarlo, ¿cierto? Es casi, ojo, en un 99% igual al mientras. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es ese 1% diferencial allí? Que es que el mientras, para empezar a hacer ese conteo o hacer ese proceso, tiene que primero preguntar si puede hacer el proceso, ¿sí? Él pregunta, por ejemplo, viene una persona, vamos a suponer, una persona pone la edad, ¿cierto? Yo le pregunto la edad a la persona. Y el algoritmo me dice que tengo que contar las personas que sean mayores de edad, ¿cierto? Y tengo que contar las que sean menores de edad, por ejemplo. O simplemente que cuenten solo las mayores de edad, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería mi condición? Que si, mientras la edad, o si la, bueno, no, esa no me sirve ahí mucho. Vamos a suponer que, a ver, bueno, digamos por ejemplo que, vamos a suponer que hay un proceso que estamos haciendo y le preguntamos al usuario, por ejemplo, ¿desea realizar el proceso? Si él dice que sí, o la N no. Entonces, si dice que sí la S, entonces que él entra al ciclo, ¿cierto? Entra al ciclo y hace el proceso correspondiente, ¿sí o no? O sea, hace que solo el ciclo es como si fuera una condición, ¿cierto? Básicamente es como si fuera una condición más, pero la diferencia acá es que en el sí, él se ejecuta una sola vez, mientras que en el para, él se repite hasta que sea lo contrario, ¿cierto? Esa es la diferencia con el ciclo, perdón, con el condicional. Entonces, ¿qué sucede ahí? Pues que simplemente para el para, pues tenemos que saber la cantidad de datos, ¿cierto? Pero para el mientras, no necesariamente. Y pues para el hacer mientras, a diferencia del mientras, es que el hacer mientras, ¿qué hace él inicialmente?
cuando ya se va a hacer el proceso, el primero llega a ejecuta el proceso que está dentro del ciclo. Él lo ejecuta, o sea, no él no pregunta, sino que va derecho, se va entrando de una vez. Hace el proceso y luego dice, vení, puedo volver a hacerlo, o sea, con la condición, pues obviamente que esté allí, ¿cierto? Con esa condición. Si la condición, digamos, es verdadera, entonces ahora sí puede volver a entrar, ¿cierto? Y ese sería como el factor diferencial. Siempre pregunta, o sea, siempre hace el proceso previamente, o sea, la primera vez siempre lo hace, para después volver a preguntar, o no, para preguntar si lo puede hacer, mientras él primero pregunta y si ve que cumple, entra. Y en la siguiente vez va y vuelve a preguntar, si no puede, no puede, entonces sale. Ojo con la diferencia. En el para, tengo que saber la cantidad de datos, debería de saber la cantidad de datos, listo. O sea, hasta el momento yo no conozco un ciclo que lo condicione, pues en el para, perdón, que lo condicione con letras, yo no lo conozco. Aparte de eso, no conozco el ciclo que sea con booleanos, yo no sé cómo sea, yo nunca lo he hecho. Si existe, pues sería nuevo para mí, pero yo no lo conozco, la verdad, ¿cierto? Para mí el para es siempre que cumpla una condición, pero teniendo en cuenta que esté dentro de unos rangos, ¿cierto? Desde un valor inicial hasta un valor final, ¿cierto? Un límite, pues en ese caso. Y mientras él no tiene que saber la cantidad de datos que va a procesar, sino que simplemente, porque cumpla una condición, él va a poder hacer el proceso, ¿cierto? Pero pregunta primero. En el hacer mientras, él no pregunta primero, sino que hace el proceso y luego pregunta si es posible volverlo a hacer. ¿Listo? Entonces, la primera vez, él va derecho. No pregunto nada, voy entrando. Vaya a hacer proceso. Y digo, venga, yo puedo volver a hacerlo. Sí, bueno, otra vez va y se hace el proceso. Digo, vuelvo a volver a hacer? Si cumple. Sí, señor, pues, vuelvo otra vez. Hasta que sea lo contrario, ¿cierto? En ese caso. No sé, muchachos, si con esa parte queda un poco como de recordar de lo que anteriormente hayamos hecho, o de pronto está muy confuso, muchachos. Profe, claro. Sí, todos están bien, todos los que están conectados. Bueno, veo 8 personas conectadas. Parece muy bien, pues los que están conectados, ¿cierto? Bueno, entonces continuemos. Por aquí tengo algo en el chat. Los que están escribiendo por acá en el chat. Bueno, muchachos. Qué pena los que saludaron, que yo no me di cuenta. Muchachos, buenas tardes, buenas noches para los que me hayan saludado por el chat. No los no había visto. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, vamos a volver otra vez al ejercicio ahorita, ¿cierto? Entonces, vamos acá a la presentación. Listo, entonces nos dicen que de acuerdo a eso, realice pues como un algoritmo que permita mostrar los primeros 10 números en orden ascendente. O sea, ya de entrada, muchachos, perdón, es que se me fue, todavía no la vamos a mostrar la solución. Entonces, ya de entrada, noten que a mí me están definiendo, por decirlo así, un límite, ¿sí o no? Por ejemplo, ya me están diciendo cuántos datos voy a procesar, ¿cierto? Que son 10, ¿sí o no? Obviamente acá me dicen de cómo lo va a hacer, o sea, va a ser de uno en uno, pero va a ser de qué, en orden, ¿cierto? En orden que ascendente, ¿cierto? En ese caso. Entonces, ¿qué pasa? Usted entra, como ya sabe que le están definiendo esa información, que es el límite, usted una va a pensar que en el para, ¿sí o no? Pues ahí puedo aplicar el para, porque pues el para me dicen a mí que debo de conocer, ¿cierto? De conocer como el límite de ese conteo, ¿sí o no? Y ya entra, pues se lo están dando. Pero si tú me dices, pruebe, pero sabes que yo lo quiero hacer como con el mientras, o lo que hacer con hacer mientras, muchachos, para cualquier escenario es funcional, ¿cierto? Pero como ya te están diciendo acá, la cantidad de datos que te están proporcionando, no necesariamente tienes que hacerlo con el para, puede con otro ciclo, ¿cierto? Diferente, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan en cuenta, que ahí no es de pronto que se diversifique un poco la información, sino que obviamente se deje claridad, ¿cierto? En ese caso.
Entonces, aunque a mí me digan que se puede con el para, pues no me limita a que lo pase con un mientras o con un hacer mientras, ¿cierto? En ese caso. Sí es claro, muchachos, voy a hacer el ejercicio con el para, pero también lo voy a hacer con los otros dos ciclos para que notemos que realmente son muy parecidos en su momento de, digamos así, como de práctica, ¿cierto? Entonces, para ello, voy a acudir al amigo PCI para que obviamente ¿cierto? Se nos quede como claro ahí el proceso en ese caso. Dame un segundito, ya lo pongo aquí PCI y ya les comparto la pantallita. Listo. Entonces ahí es todo en PCI, ¿cierto? Me imagino pues yo. Bueno, Afirmativo, profe. Sí, ahí se ve. muy bien. Excelente, muchachos. R, profe. Muy bien. Entonces, vamos a colocar aquí, por ejemplo, ya después de haber dado pues, el contexto, obviamente ya hacemos la prueba de escritorio, pues para que vean cómo se comporta él previamente. Entonces, acá vamos a colocarle consecutivo, 10, ¿cierto? Hasta 10 pues como tal. O me falta algo acá, suma, ¿cierto? Suma, consecutivo, 10. Listo. Entonces, de entrada, muchachos, por ejemplo, bueno, antes de empezar la suma, primero hay que dar un contexto previo de cómo es el tema de los paras, ¿cierto? Para que recordemos y pasemos ya ahora sí la sumatoria. Entonces, por ejemplo, siempre que nosotros vamos a hacer digamos, el ciclo para, por ejemplo, te voy a colocarle aquí un comentario, ciclo para. Ciclo para se define de la siguiente forma, siempre con la palabra para, ¿cierto? Entonces, para i, uno siempre define la i y ese es como el consejo, digamos, bueno, el para, lo que es el para particularmente, tiene un dato que se llama un índice del para, ¿sí? Que sería el i en este caso, ¿cierto? ¿Por qué le llaman i? Muchachos, eso no me lo inventé yo, eso ya está estructurado de esa forma, simplemente que usan el i como referencia a índice, ¿cierto? Que realmente es el que lleva el conteo, ¿cierto? Del ciclo en ese caso. Eso es lo que le llaman el famoso índice. Por le colocan la I. Pero no es que tiene que ser I. Puede ser la A, puede ser B, puede ser Juana, Pepa, Pipa, Popa, lo que sea, ¿cierto? Entonces, en ese caso, puedo iniciar ahí igual a 1. Cuando decimos para I igual a 1, le está diciendo desde dónde está iniciando el proceso, ¿cierto? Y es hasta dónde él va a llegar, ¿sí? En ese caso aquí sería el mismo i, ¿cierto? Que es el índice, como aquí arrancó en 1, ¿hasta dónde él va a ir? Hasta que i sea, ¿qué? Sea menor o igual a 10, por ejemplo, ¿cierto? Y viene una parte que realmente no es necesaria colocarla, pero que se recomienda mucho para tener como más contexto. Lo que se está haciendo que es colocar con paso 1, ¿cierto? Esto de con paso 1 es que el de cuánto en cuánto lo va a hacer. Claro que les decía ahorita, yo puedo definir, por ejemplo, el orden lógico que quiero que él recorra. Ojo, no hablamos de orden lógico cuando hacemos, por ejemplo, que contamos 3, después 1, después 4, después 2, después 10, después 50, no. Eso no es lógico ni no lleva un orden. Eso es una melcocha, una cosa así como una mazamorra combinada, porque no tenemos una cosa, no tenemos una cosa sentada, no tenemos algo que tenga como ese orden, ¿cierto? Entonces, si a mí me dicen, bueno, vamos a suponer que yo tengo 2, 4, 6, 8, 10, ¿sí? Ahí hay un orden lógico porque va de forma consecutiva, va de 2 en 2 y va de forma que ascendente, ¿ya? Porque tiene sentido, ¿sí o no? Bueno, y yo quiero, por ejemplo, colocar 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21 y así sucesivamente. ¿Va en orden consecutivo? Sí, porque va consecutivo, porque va de 2 en 2, pero con los números impares. Y adicional va ascendente, o sea, 1, 3, 5, 7, 9, 11 sucesivamente. Entonces, si ven que siempre hay un orden lógico, ¿cierto? Entonces, ese tipo de orden lógico me lo dice acá el famoso compaso 1. Pero ¿es necesario que eso vaya? No es necesario que eso vaya realmente. Si yo lo quito, está queriendo decir que se va a ir de cuánto en cuánto, de 1 en 1. ¿Listo?
A mí me gusta colocarlo porque le da como esa tonalidad de decirnos como el valor en el que se va a ir, ¿cierto? Pero en programación real, que ustedes se van a afrontar ya si Dios quiere, en 2 meses, se van a dar cuenta que esta vaina sí la lleva necesariamente, ¿ya? Por eso es bueno que se acostumbren, pues, porque así se avanzará a correr más fácil. Y de la palabra mágica, hacer, Ser. ¿sí o no? Entonces, no coinciden los tipos. Ah, ok. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Como PCI, y aquí pues está estricto, te vamos a definir acá, por ejemplo, ahí, como qué, puede ser como un entero o puede ser también como un numérico. Eso quedan los dos, ¿cierto? Eso no tiene ninguna dificultad en este caso. Entonces, por ejemplo, si a mí me dice, ve, imprimime los números del 1 al 10, como están ahí, entonces aquí simplemente le digo, escribir, ¿cierto? Por ejemplo, I, que sería el del índice, ¿sí o no? En ese caso. A ver acá. Profe, ¿será que no le coincide porque, como dice que es que hasta ahí igual a mayor igual a 10, profe, ¿será que quitando su índice y Pero, hasta ahí no? bueno, sí. Lo que pasa es que lo está haciendo como si fuéramos en programación ya. Pero bueno, sí es verdad. Listo. Entonces, acá, por ejemplo, ya tendríamos como este conteo, ¿cierto? Entonces, el I, cuando entra la primera vez, es la estructura del para. ¿Listo? Por aquí le coloqué el ciclo para, ¿sí o no? En ese caso. Cuando él acá, la primera vez que visualiza esta entrada acá, y va a valer ¿qué valor? 1, que es el primer valor que queda asignado, ¿cierto? Entonces va a valer 1 y me lo va a mostrar. ¡Pah! Lo muestra ya ahorita cuando lo ejecutemos. ¿Qué pasa, muchachos? Y es algo que yo quiero que ustedes tengan claridad. Como yo aquí tengo definido con paso 1, que él va a ir de 1 en 1, cuando él llega, cuando él me muestra la primera vez el para, la primera vez, ¿qué le pasa? Él llega aquí a fin para y lo que hace aquí de forma, digámoslo así, como inadvertida para el usuario, es que se incrementa ahí automáticamente, de acuerdo a lo que le tenga acá mencionado. Si lo tiene de 2 en 2, aunque se arranca en 1, y si lo tengo aquí en 2, entonces aquí cuando llega aquí a fin para, él incrementa al valor de i 2 veces, o sea que si tiene 1, ya caería en 3, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces siempre, siempre, muchas veces, yo lo digo porque es como la forma de entenderlo así más fácil. Siempre que él termine la primera, él entre aquí el para, ¿cierto? El ciclo del para, y llega aquí al fin para, automáticamente siempre, muchachos, switchese a contarle las veces que tenga acá. Si tiene una, cuenta una y se vuelve otra vez para acá. Y pregunta. Y ya no es igual a 1, porque ya se le incrementó aquí el fin para, ¿cierto? Ya sería 2, pero aquí no lo vamos a modificar. O sea, eso ya se lleva en una prueba de escritorio, ¿cierto? Que es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, ¿qué sucede allí? Si yo esto lo ejecuto tal como está allí, entonces notemos que él de forma rápida me da el resultado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí o no? Si yo no hubiera visto los ciclos, o yo no tuviera conocimiento de que eso existía, ¿qué hubiéramos tenido que haber hecho? Teníamos que haber hecho ¿cuántas veces el escribir? Pues 10 veces, ¿sí o no? Escribir 1, escribir 2, escribir 3, escribir 4, sucesivamente hasta el 10, ¿sí o no? Y cumpliríamos con la regla, pero ¿cuánto nos gastamos de código allí? Mucho, ¿sí o no? Y aquí con unas 3 lineecitas ya tenemos el proceso, ¿cierto? Eso pues por ese lado, ¿sí o no? No sé si hay dudas con eso o es claro, muchachos, hasta el momento ahí con lo que se está haciendo ahí, muchachos. Profe, claro. Claro, Profe, como Al momento, claro. si fueran en orden, ahí está en orden ascendente, ¿cierto? En orden descendente se le colocaría simplemente -1. Pero depende. Sí, realmente sí lleva el -1, pero hay que tener en cuenta desde dónde lo va a iniciar.
Porque si ya aquí Ah, ya ya. va a ser de forma descendente, él no va a ir desde 1, va a ir desde 10. ¿Y va a ir hasta cuánto? Hasta 1, ¿sí o no? Aún. Si yo lo dejara Al así, por contrario. ejemplo, si yo lo dejara así, por ejemplo, miren que él acá no me va a mostrar nada. ¿Por qué razón? Venga, les Cuando el comparto la menos pantalla normal. Entonces, por ejemplo, él así, ¿por qué? Porque arranca en 10, ¿cierto? Arranca en 10. le falta Entonces, se supone compartir. aquí, exacto, él va a tratar de imprimirme el 10, pero entonces aquí le está incrementando otro valor. O sea que él nunca va a cumplir acá. Por lo tanto, él no va a entrar nunca. ¿Sí me entiende? Porque claro, nunca va a poder llegar a 1, porque se lo está incrementando. Por lo tanto, le pongo acá un -1 y ahora se ve aquí Ahí la sí. consecuencia de una vez, ¿cierto? Entonces, ahí hay que tener en cuenta eso. O sea, tengo que tenerle la lógica o tener, digamos así, precisión en el momento de hacer el ejercicio, pensar qué es lo que voy a hacer, ¿cierto? Si yo quiero de forma descendente, ya sabemos que tenemos que irnos a restar, ¿cierto? En el compás. Por eso es que el compás es muy bacano tenerlo ahí pues referenciado, aunque uno ya sabe que no es necesario, pero pues muchachos, para temas como este, si es necesario, pues que se pueda colocar, ¿cierto? ¿Habrá otra forma de colocarlo? Muy probablemente sí. Voy a intentar hacer algo acá. Voy a quitar este compaso 1. Vamos a ver si me sale, porque aquí en PCIN a veces uno se siente un poco como limitado. Pero, por ejemplo, yo acá le coloco I igual a I -1. Miren que ahí, bueno, me faltó acá el punto y coma. Entonces, fíjense que ahí no pudo hacer nada, porque llega a lo mismo. O sea, él aquí va a tratar de irse de 10 hasta 1. Como él no tiene aquí el compaso 1, entonces, claro, él no cree que va a incrementar. Y acá se lo está reduciendo. Entonces, pues realmente él no va a hacer nada. Él nunca va a entrar al ciclo. ¿Sí me entienden? Entonces, aquí ya no podríamos hacer nada en ese caso, ¿cierto? Es muy importante, muchachos, tener en cuenta como esas definicioncitas, ¿cierto? Como tal, ¿cierto? En ese caso. No sé cómo lo ven, muchachos, si vamos bien o qué, cómo van hasta el momento, muchachos, cómo lo han visto. Profe, bien, bien, se ve súper. Claros. Profe. Listo. Entonces, ese sería como con el ciclo para, ¿cierto? Va a colocarlo pues como veníamos, entonces va de 1 hasta 10 y quitamos la acá -1, ¿cierto? Que quede pues normalito. Ese es el ciclo para pues como tal, ¿sí o no? Resulta que no solo está el para, está el mientras, ¿cierto? Entonces, voy a colocarle aquí, por ejemplo, ciclo mientras. Entonces, por ejemplo, para el ciclo mientras hay una condición. Siempre y cuando él cumpla la condición previamente, él hace el proceso pues como tal, ¿cierto? Entonces, es eso, o sea, de que lo cumpla, él lo va a hacer. Entonces, en ese caso, el mientras tiene la siguiente sintaxis. Lo decimos acá, mientras, ¿cierto? Mientras y, ¿sí o no? Sea menor o igual a 10, perdón, sea igual a 10, a 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede aquí, muchachos? Fíjense que de alguna otra forma, esta variable, ¿cierto? Perdón, esta variable, que aunque es la misma de acá, aquí a mí hay un error de que no la he inicializado, que ya les voy a dar esos dos tipos de errores. Ojo, ¿qué pasa? Ya sabemos hasta dónde él va a ir, pero él previamente tiene que saber desde dónde está arrancando. Y le pongo acá igual menor a 10, y menor o igual a 10, él va a decir, sí, usted me está diciendo que vaya hasta 10, ¿cierto? Pero desde dónde sigue arrancando, ¿cierto? Entonces tengo que colocarle aquí que i es igual a ¿qué? Igual a 1, ¿cierto? Entonces, ahí ya tengo definido, en ese caso, como hasta dónde él va. Fíjense que si notamos, es lo mismo como colocar aquí igual a 1, es lo mismo que colocar aquí igual a 1, ¿cierto? Solo que no está dentro de ese para, pues está por fuera. ¿Listo? Yo le coloco aquí algo para que no nos confundamos. Voy a colocar un espacio vacío. Voy a colocar aquí unos guiones.
para que tengamos las diferencias, ¿cierto? Y voy a colocar aquí otro espacio vacío. Listo. Entonces, hasta ahí, él está inicializando tal como está acá, y aquí va a estar el límite como está acá. Listo. Ahora, voy a escribir, ¿cierto? Entonces, escribir ahí, ¿sí? Bueno, en ese caso. El mismo escribir que tenemos acá. Pero, ¿qué pasa? Si yo no le coloco a él, le coloco a él como la forma de que él me incremente este y para que pueda llegar hasta 10, mira lo que pasa. Él se queda ahí, vea. Eso se queda contando y contando uno porque no está incrementando en ningún momento. Entonces, claro, él va a intentar llegar a 10 y ve que como todavía sigue siendo menor a 10, el i, por aquí no se está colocando un incremento o algo, entonces se va a quedar ahí, siempre en 1. Miren que acá siempre queda en 1, ¿cierto? Porque cumplió la primera condición de que fuera 1. Entonces, claro, él nunca se va a salir de ese lo que llamamos un modo ciclo infinito, ¿sí? Que eso nunca se va a salir de ahí. Entonces, ¿qué nos toca hacer ahí? Nos toca simular, en ese caso, el famoso compaso 1, o sea, el orden de ejecución, de cuánto en cuánto quiero que él se haga. Entonces, acá le agrego simplemente que i es igual a i más 1. Esto es lo que llaman el famoso, ¿qué? El famoso incremento, ¿cierto? Es el incremento, que básicamente sería lo mismo como si estuviéramos acá haciendo este otro incremento, ¿cierto? Es un incremento interno, pues que no, en el para no necesito pues especificarlo, digamos, acá adentro, sino que en toda esa línea que está acá se especifica desde dónde arranca, hasta dónde va y de cuánto en cuánto lo va a hacer. Entonces es muy parecido a lo que está acá, desde dónde arranca, hasta dónde lo va a hacer y de cuánto en cuánto lo va a hacer, ¿cierto? Entonces ahí notamos que se cumple con el otro. Fíjense que acá está el de ahorita y acá está el otro, ¿sí ven? Entonces ahí sería el ciclo, ¿qué? Ciclo mientras, ¿sí o no? Entonces ahora vamos a mirar a conocer el ciclo hacer mientras, ¿cierto? El hacer mientras, vamos a colocarle aquí, ciclo hacer mientras. ¿Qué nos dice el ciclo hacer mientras? Que el primero se va a ejecutar, ¿cierto? Se va a ejecutar primero hasta, ¿cierto? Que llegue al valor que él necesita. Entonces, en ese caso, por ejemplo, yo le podría decir acá, por ejemplo, ese hacer mientras es, ¿cómo es? Dame un segundito que Repetir. repetir, así es. Entonces, repetir, ¿cierto? Entonces, repetir. ¿Qué va a repetir él? Entonces, lo que nosotros esperamos que él haga. Entonces, escribir ahí, ¿sí o no? Porque eso es lo que él básicamente va a hacer, que es repetir ahí en ese caso, ¿cierto? Entonces, uno dice, uy, pero ¿cómo que la herramienta ya va a empezar a repetir? Claro, ojo, y eso es una regla de oro. Tengo que primero inicializar la misma variable. O sea, no crean que es que siempre se usa ahí, ¿no? Yo puedo colocar otra variable diferente, ¿cierto? De hecho, yo puedo haber colocado A, una variable B aquí y otra variable C acá. Bueno, pues, pero no lo hice pues como para ahorrarme por las variables y más porque se pueden, porque son procesos independientes. Pero sí, se pueden usar variables diferentes, claro que sí. Entonces, por ejemplo, ahí inicialicé ahí igual a 1, ¿cierto? Y ella está ya escribiendo el valor de i, que supone escribiría qué valor 1, porque está arrancando una vez, ¿cierto? Y de una le lo voy a decir acá. Ah, bueno, i es igual a i más 1, para que sepa de cuánto en cuánto lo va a hacer, ¿cierto? Para que cuando él llegue acá, ¿cierto? Él va a traer, viene hasta acá. Y eso lo va a repetir hasta que, ¿qué? Hasta que i sea Yeah. mayor a 10, ¿sí o no? En ese caso. Es decir, mientras ese i, hasta que ese i sea mayor a 10, él no va a dejar de repetir. ¿Sí me hago entender? Que aquí es un poquito, la lógica acá es un poquito inversa, por decirlo así, para que nos quede aquí, vea, ¿cierto? Nos queda acá los 3 ciclos acá. Entonces, ojo, mientras que acá sea menor o igual a 10, él va a hacer, ojo, que hay que tener claridad en esto, muchachos. Ojo, el mientras es parecido a las mientras, pero ojo, no se confundan con la lógica acá.
¿Qué pasa con el hacer mientras? Aquí la lógica cambia un poquito, ¿por qué? Porque mientras la A sea, perdón, mientras I sea mayor a 10, él no va a dejar de hacer el proceso, perdón, mientras no sea, ¿cierto? Mientras ya sea 10, más mayor a 10, él ya no va a dejar de hacer el proceso. O sea que hasta que esta condición se cumpla, se llega a cumplir, él no va a dejar de estar haciendo la repetición. ¿Listo? Mientras que acá es, mientras llegue hasta esa condición, haga el proceso, ¿cierto? Pues, digamos que puede ser muy un poquito confuso, pero realmente si no lo ves de una óptica más objetiva, realmente no es confuso, o sea, realmente tiene sentido, ¿cierto? Entonces, miren, él va a repetir siempre y cuando cumpla esa condición, pues mientras no la vaya a cumplir todavía, ¿cierto? O sea que si I es menor a 10, por ejemplo, o menor o igual a 10, como ustedes lo ven acá, él no va a poder entrar, porque básicamente estamos diciendo, vea, mientras usted sea menor o igual a 10, no entre. Claro, él no va a entrar nunca, ¿cierto? Si yo le pongo acá, por ejemplo, 11, aquí ya va a poder hacer el proceso, o debería de hacerlo, ¿cierto? Y miren que como es mayor a 11, fíjense que él sigue derecho, ¿ya? ¿Cierto? Eso se va derecho, eso se va derecho, una cosa así impresionantemente, pues eso va hasta el límite que él aguante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, claro, está haciendo ¿qué? Está haciendo aquí 11 y ya, y es menor o igual a 10, no, entonces siga repitiendo hasta que siga, lo va a seguir haciendo infinitamente, ¿cierto? ¿Cómo lo ven, muchachos? Profe, Muy bien. bien, profe, muy bien. Profe, todo bien. Entretenido. Si han repasado un poquito los temas con eso. Sí, yo prácticamente estoy leyendo el libro y voy como en la página 60. Ah, bueno, El libro que excelente. Ok, estamos, lo importante no es solo leerlo, ¿listo? sí, y pues, Sino haciendo los practicarlo. ejercicios que aparecen ahí, profe. Eso. Y entenderlo sobre todo. Sí, Eso es lo más importante. Muy bien. Entonces, vamos a verlo aquí como debería de quedar, ¿cierto? Y aquí uno, y ya él debería de quedar normalizado, ¿cierto? Bueno, entonces, básicamente, eso es lo que nos están pidiendo. Nos piden es que sume consecutivamente. Ah, ¿cómo hacemos aquí, cierto? ¿Cómo vamos a sumar consecutivamente? Ah, pues muy sencillo, muchachos. Simplemente cuando, ojo, acá, cada vez que él entra, él va a ir de uno, o sea, va a ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Ah, ok. Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito que él me tome el primer valor, o sea, yo necesito que algo que esté inicializado en 0 se sume con 1 y me guarde ese valor en esa variable que tengo que crear. Cuando él vuelva a pasar por la siguiente vez, ese valor que estaba previamente guardado, que en ese caso sería 1, me sume con el siguiente que es 2 y se guarda en esa misma variable, ¿cierto? Entonces, miren que aquí aplican dos conceptos. Ya tenemos entendido, y yo quiero preguntarles a ustedes que están en la sesión, si es claro el tema de los incrementos. Eso es un incremento, o un contador. Eso es lo que llaman un contador. Esto es lo que llaman un contador. Bueno, aquí le coloqué incremento, pero también puede ser o contador. ¿Listo? Esto es lo que llaman el famoso incremento contador. Lo mismo acá, ¿cierto? pues ya para la Ah, suma sí vamos a necesitar el famoso acumulador. exactamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero A vamos a definir las colocar aquí variables. una Sí. variable, si es. ¿Qué pasa con ese acumulador, muchachos? Siempre debe estar, En ¿qué? cero. Inicializado. Ojo, En cero. inicializado. Ojo, voy a colocar aquí variable acumulador, ¿sí? Y voy a colocar aquí, tiene que estar inicializado. Es importante, si yo no inicializo esa variable, eso me va a dar un error, porque claro, él va a intentar sumar, pero como ve que no hay, vamos a decirle así, no hay un valor inicial de esa variable que va a sumar, él se confunde. Y él dice, vení, vos querés que te sume, pero pero yo no sé con qué voy a sumar, si yo no sé cuánto valgo yo, ¿cierto? Entonces es como si usted, por ejemplo, dijera, vení, va a sumar este billete con un billete de 1000. Y vos me decís, pero mire, este billete está en blanco.
Entonces, ¿con qué lo voy a sumar? O sea, ¿cuánto es la suma? ¿Cuánto voy a sumarlo con el billete de 1000? No vamos a ver nunca cuánto, ¿cierto? Porque, claro, el billete está en blanco o no tiene valor y pues, es con qué lo voy a sumar, ¿cierto? Es de lógica. O sea, por eso es que a veces les vamos a hacer los dos tipos de errores que saca PCI, para que tengan en cuenta eso, porque eso puede pasar. Entonces, acá, como sé que esto va consecutivamente, entonces voy a colocarle aquí, ojo acá. Siempre, cuando voy a hacer conteos, pero en acumulación, siempre tomo la variable que está acumulando, que sería esta, ¿cierto? Sí, Que es la variable acumuladora. es igual. Y siempre la llevo igual a la misma variable. Ojo, que aquí la diferencia es una cosa con respecto a la otra. Cuando hablamos de suma igual a 0, esta equivalencia que está acá me está diciendo que esta suma no es 0, es la misma variable suma. O sea, es como si quien dice, venga, me está llamando es para que me reasignes un nuevo valor. Pero eso la estamos invocando acá. Pero a este lado, ya suma no es una variable, ya suma es el valor de esa variable. Es decir, 0 en ese caso la primera vez. Ojo, vuelvo y repito. Es igual acá, es una asignación, ¿cierto? Si usted lo hace, muchachos, acá, que el presidente lo deja hacer, si usted lo hace así, esto está mal, está bien de hecho. Pero pues, digamos que eso lo aplica mucho en el celular. En el celular, el programa de Pseudocode, ¿cómo se llama ese programa? Ya no me acuerdo cómo es que se llama, que es de PDI también, que es para celular Android. Él te lo exige que sea así, ¿ya? Porque no te lo lee con el igual. No sé por qué, muchachos, ni sé cómo configurarlo, pero no te lo lee así, pero no se confundan, es la misma historia, simplemente que es un igual, una asignación, ¿cierto? Entonces, si lo tengo así, tengan en cuenta, muchachos, esto es una regla de oro. Yo siempre digo que si las bases son claras, usted se defiende con lo que siga en adelante, muchachos, pero sí, practicar mucho, ¿cierto? ¿Qué pasa? Esa suma, estas dos variables que son las mismas, tienen una connotación diferente aquí. Ojo. El valor de la variable que está a la izquierda del igual es el nombre de la variable más no su valor. Es decir, aquí es suma, pero como variable. Y el valor, la variable que está a la derecha de la asignación, es el valor de esa variable. Ojo, la variable y su valor, variable y su valor, variable y su valor. Quiere decir que cuando decimos suma, él va a buscar no el cero, no, aquí no va a colocar cero. O sea, no es que lo vamos a colocar, sino que él literalmente no lo va a interpretar como un cero, no. Él esto aquí lo lee como que venga, está definida suma. Ah, sí, señora, ok, te vuelve al llamo, ¿cierto? Es igual a suma, ya no va a mirar esta, va a mirar lo que está aquí. Ah, ¿ves que suma vale qué? Vale cero. Ah, ok, aquí va a ser cero. Y esto va a ser más ¿qué? Va a ser más el que lleva el consecutivo del ciclo. ¿Quién es el que lleva el consecutivo del ciclo? El índice, ¿cierto? Que pues empieza por I de zapato, ¿cierto? Entonces, ese índice, por ejemplo, arranca en ese caso ¿qué? En 1. Por lo tanto, claro, él es el que lleva el conteo en orden porque este man de aquí le está ayudando. Él es el que le está diciendo, pila así que se tiene que controlar de 1 en 1. Entonces, este es el que controla el I, pero el I arranca aquí en ¿qué? En 1. Entonces, yo acá lo leo como I, ¿cierto? En ese orden de ideas, lo que está haciendo aquí es que arranca en 1 y sea que sea aquí cuando sume, toma el 0 de la suma más el valor Más de I, uno. que sería 1 la primera vez, le sumo 1 y lo guardo en donde en suma. Me quedó. Y acá no vamos a escribir ahí ya, vamos a escribir esa suma ahora, porque Suma. nos dicen que damos la suma consecutiva, Sí, ¿cierto? señor. Entonces, si lo dejara así, fíjense cómo se comporta el señor aquí ya, véalo acá. ¿Sí o no? Él lo hay cómo se comporta. Que creo que eso es lo que Excelente. teníamos ahorita, pero que lo borré ahorita. En la Que, pizarrita, sí, señor. ajá, sí, ya lo borré. Yo lo primero que borré ahorita. Pero entonces, ahí en ese orden de ideas, fíjense que acuerdo a esta connotación, miren que al final me dio 55, ¿cierto? Como ahorita. Pero entonces ahí, importante, muchachos, tener en cuenta esa parte de la, digamos así, como del ciclo, ¿cierto? Ojo, esto, claro, la primera vez de pronto uno al principio, ay, ¿cómo así? ¿Cómo así? Pero cuando uno ya pasó por eso y vuelve y lo repite, yo no, ya uno ahora sí no se le olvida, inclusive le queda más claro. No sé si a usted le pasa eso, que cuando vuelven a ver un tema por segunda vez, después de haber pasado por el tema ya otros tiempos anterior, se lo repite, ya sé como que ya lo va a entender más todavía, y eso es muy común. Lo que hay que entender es que usted de alguna otra forma sí había entendido el tema,
y al momento de reforzarlo lo va a captar más todavía. Y si lo practica, mejor dicho, se vuelve el hombre más invencible del mundo o la mujer más invencible del mundo, pues a nivel de conocimiento. Entonces, pasa lo mismo acá, ¿cierto? ¿Puedo usar la variable que tengo acá? No la puedes usar ya. Te toca volver a llamarla aquí abajo. Y usted va a decir, pero ¿por qué si aquí está inicializada en cero? Por una sencilla razón. Recuerden que los algoritmos son secuenciales, ¿sí? Quiere decir que van de forma lógica para abajo. Cuando él aquí termina su ciclo, él sigue derecho. Por lo tanto, yo no puedo dejar aquí suma, porque entonces me va a tomar el último valor que me ha asignado aquí en suma. Y aquí va a seguir sumando. Entonces no me va a dar, ¿cierto? Entonces por eso tengo que volver a colocar la variable inicializada en cero para que aquí la tome otra vez en cero. ¿Ya? Entonces, vuelvo y juega acá. Entonces aquí, a diferencia del anterior, pues, ¿qué difiere acá? Simplemente que volvemos a llamar a suma, pues, para que me traiga la asignación de suma y me la convierta ¿a qué? A cero, porque aquí se le inicializa en cero. En ese caso, más i, que es el índice de la hora del mientras. Pero Profe, le ¿cuál es la faltó diferencia la Se A. con el suma. índice? Suma, le faltó Ah, la A, era profe. una cascarita, para que ustedes estén concentrados. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, por ejemplo, y miren que aquí nos lleva un compaso 1, pero ¿dónde lo llevo? Aquí en el incremento de i, ¿sí? Entonces, claro, yo no voy a yo no voy a escribir ahí, perdón, sino que escribo a suma, pero aquí lo que hacía el compaso 1 en el para, se lo agrego ahora aquí dentro del mientras, ¿ya? Entonces ya el ahí lleva pues como ese orden lógico del i, pues del índice para que se pueda ir de uno en uno, ¿cierto? Y obviamente aquí se controla hasta cuánto lo va a hacer él, pero realmente acá con el suma igual a cero, lo estamos, lo estamos acumulando. Ojo, aquí es el incremento y acá es la acumulación. Ahí están los dos conceptos, muchachos, que estamos viendo hoy, la diferencia del uno con el otro, ¿cierto? Y obviamente esto me da como resultado que ustedes ven acá, el mismo resultado ahorita, ¿cierto? El mismo, vean que es el mismo, ¿no? No vean pues que copiar y pegar, ¿no? Es el resultado como tal, ¿cierto? En ese caso. Y por último, pues, no siendo el menos importante, vamos a copiar otra de suma porque aquí viene que volver a sumar, ¿cierto? En ese caso. Y pues acá la diferencia es que es lo mismo, muchachos, aquí no hay nada raro, aquí simplemente vuelvo y tome a suma, ¿cierto? Igual a suma, la misma variable que aquí es cero, ¿cierto? ¿Más qué? Más ¿sí o no? Porque ya que arrancó en 1, él lo va a sumar de una vez y acá lo va a mostrar, ¿cierto? Obviamente, aquí lo incrementa y aquí mira si él puede todavía volver a entrar acá, ¿cierto? Si no se cumple esa condición, él vuelve a entrar, es como si estuviera negándolo, o sea, mientras que, bueno, va a ser repetir hasta que i sea mayor a 10. Cuando él llegue a ser mayor a 10, él ya no vuelve a entrar. Es como lo contrario al anterior, ¿cierto? Pues que dice que si era menor o igual a 10 entra, pero acá mientras no sea, pues por decirlo así, y sea mayor a 10, él puede entrar. Bueno, no puede entrar más, que es la cosa, no puede entrar más. Aquí es lo contrario, pero acá es cuando eso se cumpla, ella no puede volver a entrar más, ¿cierto? Entonces ahí sería la diferencia y miren que al final sigue siendo lo mismo, ¿cierto? Entonces ahí haría los mismos como tal, muchachos, ¿cierto? ¿Cómo han visto el repaso, muchachos? ¿Cómo les ha parecido hasta el momento? Excelente, profe. Excelente, profe. Listo. ¿Qué es importante de todo eso, muchachos? Es el entender, obviamente, la lógica de los acumuladores y de los contadores, ¿cierto? Entonces, ahí estamos materializando como el uso de los tres, ¿sí o no? En ese caso. Y podemos mirar ahora sí la presentación. Entonces, les muestro la presentación, pues que básicamente es lo mismo, ¿cierto? Fíjense que yo acá, pues ya para el ejemplo, pues creé 3 variables, una para cada ciclo. Uy, perdón, se me fue. Una para cada ciclo. Entonces, por ejemplo, acá teníamos, por ejemplo, listo Diana, listo Juan, excelente. Por ejemplo, acá para el inicio del ciclo para,
Entonces, yo usé la I, ¿cierto? Como entero en ese caso, pero también puede ser numérico. Y acá arranca, miren, vean, para I hasta 10, ¿cierto? Con paso 1 a 0, entonces escribíamos I, pero eso era cuando íbamos a hacer el conteo básico, ¿cierto? Eso fue lo que hicimos como básico ahí. Aquí no estaba haciendo pues todavía el conteo, pues, bueno, aquí fue solamente el conteo. Pero acá en el mientras, por ejemplo, ya hacíamos el conteo como tal. O sea que aparte de que teníamos una variable diferente ahí, que sería J en ese caso, J menor a 10 es el que le escribía J, pero me lo iba incrementando acá. De hecho, aquí ni siquiera estaba esa parte. Yo, ¿cómo es que hice el ejercicio? Es solamente mostrar, es que pensé que era la sumatoria. Sí. Es solamente para mostrar. Listo, sí tiene sentido. Y acá lo mismo, miren que es la misma historia del anterior, solo que acá la condición sigue siendo la misma. O sea, K, hasta que K sea mayor a 10, él no deja de hacer el proceso acá. Si ya K es mayor a 10, se sale del ciclo, ¿cierto? Entonces ahí diríamos materializado como el uso de este ciclo. Lo que es el para, mientras y el hacer mientras, muchachos, ¿cierto? Eso pues sería como lo que hicimos en esa clase 2. Eso fue lo que practicamos, que lo explicamos paso a paso, ¿cierto? ¿Qué nos falta desde todo esto? Pues vamos a hacer la prueba de escritorio, ¿cierto? Por ejemplo, muchachos, tenemos un segundito, les comparto. Un momento que eso se me... Un momentico. Bueno, ya sé cómo les voy a compartir. Voy a compartirle el escritorio, pero me voy a enfocar en la pizarra para poderles, sí, para hacerle el paso a paso, ¿cierto? Así. Listo. Entonces, me voy a enfocar para no confundirlos. Voy a bajar todo esto y me voy a enfocar solamente en esta parte de acá. Listo. Voy a borrar todo esto y ya les voy a mostrar, muchachos. Un segundito. Listo. Entonces, la prueba de escritorio, ¿en qué consiste? Recuerden, muchachos, un buen programador, muchachos, y es un consejo realmente, yo se lo he repetido en varias ocasiones, no es la primera vez, ya van varias veces que siempre les repito lo mismo. Muchachos, un buen programador se acostumbra siempre a hacer su prueba de escritorio, que valide, no que el sistema se lo diga, no, que lógicamente y mentalmente, con lo que vamos a hacer acá el ejercicio, valide siempre que su ejercicio está bueno. Y que cuando eso corre en el computador, puede que falle, sí, porque a veces uno se le escapa algún detallito. Pero muchachos, la mayoría de su lógica está implementada y que está funcionando bien. ¿Ya? Eso es pues, una recomendación tener en cuenta. ¿Listo? ¿Qué dice la prueba de escritorio? ¿Cómo dice que la deberíamos de los valores que se requieran? Pues de acuerdo a los valores que nosotros queremos probar, ¿cierto? Para el caso de este ejercicio, simplemente vamos a hacer lo que dice ahí, porque pues realmente ya tenemos definido como ese límite, ¿cierto? En ese caso, ¿sí o no? Entonces, denme un segundito que esto también desconecto. Ya, listo. Entonces, ¿qué nos dice la prueba de escritorio? Bueno, muy fácil. Simplemente nos dice, vea, va a definir ahí y asuma. Ok, entonces, y asuma. ¿Cierto? Ella tiene definidas sus dos variables ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que va consecutivo, o sea que ya definí y suma, aquí lo definí. Sigue bajando. Me dice que suma la pongo igual a 0. Ok, entonces suma va a ser igual a 0, ¿sí o no? Fíjense que yo sé lo que es el paso a paso del ejercicio. Que es que eso hace el computador. Sí, muchachos, eso lo hace el computador. O sea, eso lo hace, muchachos, pero ustedes no se pueden volver dependientes del computador. Para mí, un buen programador, pues, de mi punto de vista, muchas veces ni siquiera ejecuta, no espera que el computador le diga está bueno o está malo. No, lo que hace es que él mentalmente hace todo su código, lo lleva a papel si necesario, si lo es muy complejo, y luego lo traspasa, ¿cierto?, al computador. Y se puede gastar un poquito más de tiempo en el entendimiento de cómo hacer ese ejercicio, pero finalmente le va a quedar bueno, porque hizo su validación, hizo todo mental, tuvo en cuenta todos los escenarios, entonces eso va a pasar, muchachos. ¿Listo? Entonces,
Sigue diciendo acá. Para i igual a 1. Ah, ok. O sea, i va a valer 1. Va a ir hasta 10. Ah, ok. ¿Y es menor o igual a 10? Sí. Entonces vamos a empezar. Aquí ya partico. Y menor o igual a 10. Sí. ¿Cierto? Entonces él va a poder hacer el proceso. Vamos a hacerlo hasta 5 para que no se me alargue mucho, ¿cierto? Vamos a hacerlo hasta 5. ¿Listo? Que va hasta 5 consecutivos. Entonces, ese i, ¿cierto? Pregunta. I, que vale 1. ¿Es menor o igual a 10? Ah, sí. O sea que sí cumple. O sea que, ¿cómo cumple él si va a poder entrar acá? Entonces, suma es igual a suma. Ojo, bien pues. Suma. ¿Cuánto vale suma? Profe, nada, esa es la variable. Exacto, muy bien. ¿Recuerdan la primera vez que todos quedaron corchados? Sí, sí. ¿Te acuerdas? Bueno, me parece muy Es bien que que me acuerdo. cero, es que uno. Sí, todo el mundo que no, señor, eso no vale nada. Entonces acá es la variable, ¿listo? Entonces suma no es que valga cero, sí, aquí vale suma cero, pero en este caso, el que está antes del igual, la asignación, es la variable suma. Ah, bueno, ¿y ese es igual a qué? A suma. Ah, suma vale ¿cuánto? Cero. Cero. Ah, ok, entonces suma vale cero. Más i, ¿cuánto me vale i? Uno. 1. Quiere decir que 0 más 1 va a ser igual a quién, a suma. O sea que aquí ya no va a ser 0, sino que va a ser 1. Listo. Y escribe a suma, o sea que ¿qué va a escribir? 1, solo que muestra en pantalla. Ahora, se va el fin para. ¿Qué pasa aquí con el fin para, muchachos? Automáticamente. Profe, me imagino que él revalida si es mayor o igual a 10. Todavía no. No, Ah, ah. ¿Quién me ayuda? Se devuelve otra vez para el para. se vuelve para hacer el proceso. Pero antes de dice el para, pues antes de volverse acá, ¿qué hace aquí previamente? Primero No validar el recuerdo. paso 1. ¿Cómo? Primero valida lo de paso 1. ¿Cuánto vale I? Bueno, lo que dijo Ronnie tiene más sentido. Les voy a decir por qué. Recuerda que les comentaba ahorita que cuando él hacía el proceso acá, él entraba al fin para. Entonces, ¿qué pasaba? Él iba, él incrementaba al i, el valor que tuviera acá, el con paso 1. O sea que le iba a incrementar una cifra ahí. ¿Sí? En ese caso, y ya no va a valer 1, sino que va a valer ¿cuánto? 2. ¿Sí? De ahí va a valer 2 en ese caso. No sé lo que me quedé así, todavía tengo la izquierda. O sea que ahí el i ya va a valer 2. Entonces viene acá y pregunta. Y entonces acá dice, ok, y es menor o igual a 10. Él va y pregunta, y como me incrementó acá en el fin para, y vale 2, entonces pregunta, ¿y qué vale 2? ¿Cierto? Vale 2. ¿Es menor o igual a 10? Ah, sí. Todavía sigue siendo menor o igual a 10. Como sigue siendo menor o igual a 10, entonces, ¿qué hace él? Él llega, olvida, entra acá. Entonces toma suma. ¿Cuánto es que vale suma? Se me ha olvidado. ¿Cuánto es que vale? Nada, esa es la variable. La Esa es la variable. variable, o sea que aquí no vale nada todavía, ¿cierto? Esto es igual a qué? A suma. Pero esa suma sí vale ¿cuánto? Uno. 1 1, más i. ¿Cuánto me vale i? 2. 2. O sea, hace que 1 más 2, ¿cuánto me queda 3. valiendo suma? 3. 3. ¿Sí o no? Ya valdría 3. Listo. Y luego, ¿qué hace? Escribe suma. O sea, que vamos a ver qué cosa. El 3. O sea, vamos a mostrarlo aquí. Muestra el 1, muestra el 3. ¿Cierto? Eso es lo que dice pues la teoría ahí del escribir. Ahora, ¿qué pasa aquí con el fin para cuando él llega aquí? Aumenta I. Exacto. Ya no va a ser 2, no que va a ser 3. Todo depende de qué, de cuánto en cuánto es el paso acá. ¿Cierto? Llega acá, da la vuelta aquí. Y ahora sí, y. Bueno, te vuelvo otra vez. Y menor igual a 10. Pregunta. ¿Y es menor o igual a 10? Pero ¿y cuánto vale? 3. Pero no es que no es 10, es 5. Qué pena. Esto es 5, esto es 5 y esto es 5, ¿cierto? Porque hasta 5 es el límite que le dimos ahorita. Sí, ¿Y es señor. menor o igual a 5? Sí, que aquí vale 3 y es menor o igual a 5, sí. O sea que como es sí, entonces vuelve y entra acá, ¿cierto? Entonces toma suma. ¿Cuánto es que vale suma? Nada. Negativo. Entonces es igual a suma. Variable. ¿Cuánto vale suma?
3. 3. Pues aquí está 3, ¿sí o no? Por el último bloque que hace nada de suma. Más I. ¿Cuánto me vale I? 3. 3. O sea, hace que 3 más 3. ¿Cuánto me queda valiendo suma? 6. 6, ¿sí o no? Y luego escribe a suma, o sea que suma que vale 6, aquí queda en cuánto? 6, ¿sí o no? Porque fue el último lo que quedó. Y ese no queda me suma, entonces le está imprimiendo, ¿cierto? ¿Qué hace ahora con el fin para? Aumenta I. Aumentar, y o sea que ya no vale 3, sino que va a valer 4, 4. ¿sí o no? Y va y pregunta, ¿y es menor o igual a 5, muchachos? Si I vale 4, ¿es menor o igual a 5? Sí, ¿sí o no? Que sí, ¿cierto? Ok, como cumple la condición aquí el para, vuelve y entra. Suma es igual a suma. Ah, pero suma me vale ¿cuánto? 6, ¿sí o no? Más I, ¿cuánto me vale I? 4. 4. Entonces, 6 más 4, ¿cuánto me da eso? 10. 10, o sea que suma va a valer ¿cuánto? 10. Luego dice acá, escríbame suma. Ah, va a escribir cuánto vale suma, o sea, 10. Va a quedar aquí 10 en pantalla. Luego, ¿qué hace con el fin para? Va y le incrementa, ¿cierto? Otro valor a quién? Ahí. O sea, depende del compaso cuánto lleva. Entonces aquí ya sería I, ya vale 5. ¿Sí o no? Entonces vuelve y juega. I, que vale 5, ¿cierto? Es menor o igual a 5, que es el límite que definieron acá. Ah, sí, señor. No sea, ya no es menor, pero es igual. Ah, ok, o sea que sí puede entrar. Entonces entra, entonces toma suma. ¿Y es igual a qué? A suma. Ah, pero suma me vale ¿cuánto? 10. Y lo suma con I. ¿Y cuánto vale? 5. O sea, de que 10 más 5. ¿Cuánto me da eso? 15. 15, ¿cierto? Y luego escribe suma. O sea, que aquí va a escribir a quién? A suma. Sería 15 ese valor. Fin para. ¿Qué hace con el fin para aquí, muchachos? ¿Qué pasa aquí? Profe, ya, porque ya Mm, llegó hasta el límite, profe, no. Sigue incrementando otro valor ahí. O sea que aquí va a ser ¿cuánto? 6. Luego hay 6. pregunta. Y, Es mayor o igual ¿cierto? a Y, 6. ¿qué menor o igual a 5? Sí. Ah, Sí. no, pero y vale 6. ¿Es menor? No. ¿Es igual? No, No. pero es O sea mayor. que él Ah, ya no va a entrar, ¿cierto? Ya no Ya no va a entra. entrar. Por lo tanto, ella se sale de aquí y se viene el ciclo. Por lo tanto, deberíamos ser hasta 15. Vamos a ver si es verdad, ¿cierto? Y miremos aquí y miramos por acá arribita. ¿Y cuánto nos dio? 15. 15, como se ve acá. Miren que la prueba de escritorio no es un invento mío, es una cosa que muchachos que existe desde siempre, es la forma de que usted sin necesidad que PSIN se lo diga, su ejercicio está bueno o está malo. Es más, yo a veces ya ni siquiera miro lo hace el programa con los la miro más el procedimiento suyo. Y yo trato de entender su lógica, qué es lo que usted hizo ahí y entender lo que usted está desarrollando. Y eso facilita muchas veces a uno, digamos, como incrementar más el entendimiento de la lógica que usted está implementando allí y pues obviamente repasar esos conceptos pues en ese caso, ¿cierto? Eso es como el mensaje acá, pues muchachos, y felicito pues a Alejandro que informa pues de que está estudiando el libro, me parece una excelente motivación. Créame, y se lo digo a Alejandro particularmente, que está haciendo muy buen uso de ese libro. Cuando usted vaya a ver programación, vas a coger los temas de una forma más sencilla de la que vas a imaginar, porque la lógica la estás desarrollando mucho más con ese libro. Y la Sí, idea, profe. muchachos, y va el mensaje para Profe, todos. yo también, pero yo no estoy tan avanzado. Ahí voy paso lento, No, y seguro. me parece Ahí bien que vamos, aunque ahí no sea, vamos. no, y muchachos, eso no es competencia pues de quién lo lea más rápido, no. Aquí ni que es por competencia, aquí la idea es que usted lo practique, ¿cierto? Y si Alejandro dice que va hasta la página 60, o sea que él ha estado practicando poco a poco, poco a poco. Sí, Y la profe, idea, muchachos, es entender los ejercicios, sobre todo, es entenderlo, entender la explicación. Ese libro es tan bacano que te muestra dos formas de hacer el ejercicio con diagrama de flujo que, aunque nosotros no lo estamos practicando, pero te lo muestran con grafiquitos, pero lo pueden entender, pero realmente no es el foco. Vean la parte del pseudocódigo. el Eso sí es código, lo sí, ya más es el que me estoy importante. concentrando.
Y aparte de eso, miren que él da el contexto de la solución del ejercicio. Te le dicen Sí. paso a paso, que esta variable para qué es, esta otra para qué es, está el procedimiento, o sea, te lo dicen todo, o sea, mejor que yo inclusive, quiere que les diga. Entonces, eso aprovechenlo mucho, o sea, de verdad, es una buena práctica lo que ustedes están haciendo y créanme muchachos que de todo eso queda la ventaja de que ustedes puedan ser muy buenos con la parte de la lógica, ¿cierto? Luis me pregunta, ¿cómo es que se llama el libro? Ah, es que el libro de que entró. Ya te lo paso por acá, Luis. Intenta descargarlo, así que él te deja de pronto. Ya te lo paso por acá y lo descargues. Sí, Luis entró en esta guía solamente. Dame un segundito. Un segundito, Luis. Lo estoy buscando. Sí, muchachos. Entonces, de verdad que el mensaje es ese. Traten en lo posible de estudiar ese libro al máximo. Y obviamente, pues, si no están en las clases de repaso, vean los videos, ¿cierto? Por eso cuelgo los videitos para que ustedes obviamente pues repasen, Se ¿sí o no? llama Algoritmos resueltos con diagrama de flujo y pseudocódigo. Ah, ok. Algoritmos. Res- Espérame que por aquí, me estoy buscando para mandárselo también a Adin para que lo descargue. Raro. Lo tenía por acá. Algoritmos resueltos. Aquí está. Vamos a ver si nos deja subirlo, porque siempre es pesadito. Bueno, en el archivo que yo tengo pesa 47.5 megas. ¿Cuál es la idea de eso, Edwin? Y si puedes, obviamente, es imprimirlo. Eso ya está listico para que se imprima, ya está para que se quede en dos caras. O sea, en dos páginas, en una sola hoja. Y pues para que optimicen las hojas, pues en la siguiente página, imprimen las otras dos páginas. O sea que 4 páginas del libro les quedan 2 hojitas en una hoja, ¿cierto? Porque ya de lado a lado, ¿cierto? Lado a lado de la hoja. Entonces, les quedan 4 páginas. O sea, es muy bueno. Es un libro que, como le mencioné, vale, no sé, vale como 100.000, más de 100.000 pesos. Si me los quieren dar a mí, yo se los recibo, no tengo ningún problema, pero no es necesario realmente. Pueden aprovecharlo así como estén en el momento, ¿cierto? Entonces, aprovechen mucho ese libro, muchachos, que realmente hay mucha información en internet, pero ese libro como tal, tan detallado, así como se ve, muchachos, es muy poco como se ve en otros libros diferentes. Porque la mayoría, y yo eso sí lo he notado, la mayoría de los libros que uno encuentra enfocadas a algoritmos, se las enfoca muchas veces a Java. Yo no sé por qué tiran mucho eso allá, yo no puedo entender, ¿ya? Acá me gusta porque ni siquiera los tiran a PCI, es pura lógica, muchachos. Entonces, me parece muy chévere, de verdad. Son muy pocos los libros, como en este caso, ese que decidí, pues que ustedes ya tienen y que decidí compartiendo a Edwin ya en el momento que estaba. Va por mitad de proceso que pues puedan tener, obviamente, ¿cierto? Entonces, ahí está el mensaje, muchachos. No sé si tienen alguna otra duda, muchachos, alguna otra inquietud, alguna otra pregunta que de pronto al momento pues tengan y eh, pues sea para aprovechar y resolverla. Vamos para que termine de subir el archivo para que entonces ya, yo creo que por el momento podríamos dejar pues como la sesión por hoy hasta ahí, porque pues realmente hoy fue como la introducción, inclusive hicimos una primera parte de esto, ¿cierto? Que era como el objetivo de reparar pues como el concepto de lo que era el incremento o el conteo, ¿cierto? Y lo que es la acumulación, que pues es la diferencia entre ellos y cómo aplicarla y en qué momento aplicarla, ¿cierto? Entonces, muchachos, muy importante y eso aplica para sea los contadores o para los acumuladores. Siempre la variable que tenga usted para contar o para acumular, siempre, muchachos, eso es regla de oro. Siempre tiene que estar inicializada en cero. Si es para el para, el i, aquí en el inicial ya está inicializando, o sea que no es necesario colocar aquí arriba i igual a 1, ¿no? Porque aquí está colocando ya, ¿cierto? Esto con el para no aplica tanto siempre y cuando sea para el Edwin, descárgalo porfa, mira si te puede dejar descargarlo ya y me confirmas porfa. Mientras Edwin me confirma, entonces acá muchachos, cuando ya vamos a
acumular, ¿cierto? Ahí sí inicializaría que en cero en ese caso, o sea que es importante que se pueda inicializar, ¿cierto? Muy importante eso, muchachos. Eh, y ya para el tema del contador, entonces simplemente acá como por el primer mientras, conteo acá si se requiere, ¿cierto? Porque aquí en el para no, porque pues recordemos que acá, famoso con paso 1, me darse las veces del contador, ¿cierto? En ese caso, ¿sí o no? Eso es como eso es como lo que, digámoslo así, pues, así como a grosso modo puedo resaltar más el tema de los ciclos, porque ya eso sí es muy necesario tenerlo claro, o sea, el tema pues del acumulador y los contadores, ¿cierto? Es vital. Si a usted no le queda claro esto, muchachos, es muy difícil que ustedes puedan entender la temática de ahí en adelante, porque es que esta es la base realmente, ¿cierto? Es la base, digamos, de esto, es poder entender la parte de estos temas de los ciclos y pues particularmente los contadores, ¿cierto? Eh, Edwin Aguirre, ¿sí te pudiste Profe, bajar el listo. librito? Sí descarga, profe. Yo ¿Sí no se va vi a Edwin, descargar? pero sí, yo lo descargué. Ah, excelente. Edwin, confirme Profe, muchas si sí se puede gracias. descargar allá. Profe, sí, No, ya. eso es con mucho gusto, muchachos. Hasta luego a Porfa, todos. Feliz noche. listo. Usualmente. Muchachos, para todo el mensaje también, repasen mucho. O sea, ojo que no estamos viendo algoritmos en las guías. Estamos viendo es que vamos para bases de datos. Y Sí, esta guía de bases de datos, muchachos, o sea, las clases, la parte de la teoría, obviamente, la voy a explicar común y corriente. Pero la ventaja es que va a quedar grabado. Pero no vamos a hacer repaso de bases de datos, muchachos. O sea, aquí ya queda un compromiso de cada uno. Recuerden que el repaso lo estamos haciendo es con qué? Con algoritmos. Porque realmente este conocimiento es el que más debe quedar más claro. Lo de las bases de datos, las bases de datos también, pero entonces ya queda como compromiso personal de ustedes poder ver los videos, poder estar atentos a los videos, porque sí. realmente ahí estaría como el conocimiento pues que estaría aplicando pues a eso, ¿cierto? Esa sería pues como la invitación. Y si de pronto usted lo ve necesario, ponga ahí en ese canal que le llegue la notificación a usted para cuando yo suba el video, usted uno lo pueda ver si lo quiere ver de una vez, ¿cierto? Que yo vi que algunos del grupo yo no sé ni cómo llamarle a esos que se registran ahí para que le llegue, le llegue el mensaje que hay un video. Bueno, eso lo hicieron ya y como que ven los videos, apenas yo monto y monto el video porque yo que aparecen 3, 4 reproducciones y no, es más, yo subo el video y a la hora después de que me acordé, a la hora después de que lo subí, que me acuerdo que se lo debo compartir, ya hay por ahí 1 o 2 que lo han visto. Entonces yo digo, o sea que hay personas que están registradas y están viendo están viendo la información, ¿cierto? Es activar las Entonces, notificaciones. yo no sé, o sea, Sus- muchachos, y yo Suscripción y eso no, activa la no, campanita. así es como se le dice, bueno. Sí. Entonces, no sé, pensaría que eso sería una opción porque he notado que eso ha pasado cuando monto el video. Y a mí, sinceramente, ayer, muchachos, el que me escribió fue Juan, Juan Guillermo, fue el que me escribió, profe, no vas a montar el video de la casa del juez. Yo, ay, verdad, yo no me acordaba de eso. Sinceramente, pensé que se lo había compartido. La verdad, pensé que se lo había compartido el viernes. No se lo mandé el jueves en la noche porque estaba muy tarde ya, pero ya me dio, sinceramente, me da pena a veces mandar los mensajes tan tarde ya. No, profe. Entonces, por eso fue el viernes, sinceramente no se lo puedo enviar, Puede pero ya mandarla a la ese 1 de la man me mañana escribió. si quiere, profe. Nah, es que me da Profe, pena, me pongo le nervioso. tengo una noticia, tiene 73 suscriptores, ya 74 ¿Cuántos? conmigo, 73 y ya 74 conmigo. ¿Y eso dónde lo ven ustedes? Profe, es que hacerle SEO a ese canal para que suba. Ahí hay mucho contenido, hay mucha cosa importante. Muchachos, Profe, hasta el eso... momento el último que montó tiene 11 visitas. Profe, 11, así tan largo. profe, Sí, tiene 11 visitas. acuérdese que después de los 1000 suscriptores empieza a monetizar y que sabremos que usted resulte con un poco de plata gracias a ese ¿Qué? canal. Ah, María, profe. No, Fuera de hombre, charla. eso En hasta serio, serio, así, profe? sin ¿no? pendejadas, profe. Profe, es En en serio. serio. Bueno, ¿Cómo cree que no, esos muchachos, pendejos que a mí me mantienen interesa... haciendo videos hacen plata? Los del Facebook, eso que es que la liendra, un poco de pendejos ahí que a la gente les gusta ver. No, Pues no, si pero yo usted no soy la viera la plata liendra, que gana la liendra. yo no soy la liendra.
No, muchachos, a mí particularmente de todo esto me interesa más que se comparta esa información. O sea, usted, por ejemplo, quiere repasar un tema, ahí tiene los videos para que lo vea cuántas veces queda, muchachos. O sea, yo la verdad tenía esta tarea de hacerla en algún momento. Yo creo que a ustedes se los dije una vez. Yo tengo que montar unos videos de las clases, pero muchachos, sinceramente, no me daba tiempo. Y pues esta situación de cuarentena y pandemia, pues ha obligado de alguna u otra forma que realmente sí se puede hacer. Y pues miren que ahí están quedando los videos y ustedes han sido, digamos así, consumidores de esa información y la repiten, y la repiten, y la repiten las veces que ustedes me dicen que es bueno, o sea, es bueno realmente. Para mí eso realmente es lo que es valioso, veo yo el uso de YouTube, que pues vemos la clase y usted no puede estar por algo de fuerza mayor, por temas laborales, está enfermo, tocó irse al hospital, alguna cosa, muchachos, no se preocupe, usted se va a tranquilizar, porque usted sabe que ahí queda la información del video, ¿cierto? Para mí eso es lo más vital del mundo, muchachos. Ya eso no sé, yo sinceramente ver eso de suscriptores, no tengo idea. Yo lo que hago es subir ahí el material y ya. Eso es lo único que yo hago ahí, muchachos, y ya, eso es todo. Pero realmente el fin de esto es para eso, o sea, es para ustedes realmente. Y que ustedes, pues si ustedes ven que alguien lo necesita, si alguien quiere, que, ay, Jenny, yo quiero practicar algoritmos 1. Ah, sí, yo le comparto este canal, compártalo, es que eso es para compartirlo, o sea, conocimiento es para compartir, el conocimiento no es de uno, eso es para compartir. Prácticamente uno se vuelve como un medio de transmitir esa información, entonces, compártela. A mí no me interesa eso, que no, que es que soy de la universidad, a mí eso sí no puede estar muchas veces que una persona de otra parte, pues en la clase, porque muchachos, no quiera desde pronto le da por entrar el coordinador o la directora, pues por decirlo así, le da por entrar a ver la clase, por ejemplo, y una persona que no está en la lista, ahí sí es que me coge, muchachos, me van sacando, porque eso sí es lo principal que dice, que no puede haber una persona diferente al curso viendo la clase, porque pues eso tiene un tema económico y unas cosas pues que eso le impacta a la institución, ¿cierto? Pero nadie ha dicho que la información que se cuelgue en YouTube no la puede ver cualquiera, no, la puede ver cualquiera, compártalo, ¿cierto? Para mí eso, a mí el conocimiento, muchachos, eso es para compartirlo. Y la gente tiene derecho a saber. Entonces, es eso, muchachos. Es como la invitación. Aprovechen mucho todo eso. Y bueno, yo creo que hasta ahí, muchachos. Edwin, Aguirre, ¿me puedes confirmar, porfa, si ya pudiste descargar el libro? Porque ya vamos a finalizar la sesión. Sí, hace rato lo descargué. Muchísimas Ya gracias. Profe, hasta luego, feliz noche, que listo. todos pasen bien. Dios los bendiga. Listo. Muchachos, descansen y nos vemos el martes, Dios mediante. Listo. Listo, profe. Gracias. Hasta luego. Cuídense, pues Hasta muchachos, luego, que esté bien. Muchas gracias. Listo, hasta luego.